Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Pero primero tenemos que saber qué es una guerra, la cual hace referencia a un conflicto o una pelea entre dos o más países que contienen muchas batallas y muy peligrosas. Para poder entender este terrible conflicto, primero tenemos que conocer cómo estaba la situación antes de este problema. Recién acababa la Primera Guerra Mundial, un conflicto que dejó a muchos países devastados. Y como Alemania había salido perdedor, mediante el Tratado de Versalles, un enorme papel impuesto por los ganadores, se le impuso una gran deuda, lo que la dejó con una enorme crisis económica, a lo que apareció un hombre bravucón llamado Adolf Hitler, que mediante mentiras y malas palabras logró convencer a toda la población alemana de estar en contra de la humanidad, por lo que llegó al poder en 1933 y cambió todo lo estipulado. Con la llegada al poder de este hombre surgió un nuevo pensamiento, llamado el nazismo, que se basaba en que los alemanes se creían una raza superior y tenían que eliminar a todos aquellos que fueran inferiores. Donde surgió la política del antisemitismo, en la que exterminaron a la raza judía, ya que iban en contra de la religión alemana. Durante este tiempo también surgió el fascismo, que fue un movimiento antidemocrático, antiliberal y ultranacionalista. Antidemocrático significa que el pueblo no tenía voz ni voto, no podían opinar respecto a lo que sucedía en su pueblo. Antiliberal significa que no permitían que las personas hicieran cosas a su acomodo, siempre tenían que seguir las reglas. Y ultranacionalista significa que eran extremadamente protectores de su patria. Debido a esto, surgieron los campos de concentración que se emplearon para encerrar a prisioneros de guerra. En este caso, era toda la raza inferior alemana. En esta guerra existieron alrededor de 6 campos de concentración. Uno de los campos más inolvidables es el Auschwitz, donde mataron a muchos judíos deportados y gitanos. Estos debían soportar trabajos forzados, raciones de hambre y formaciones de conteo horrorosas. El Holocausto, traducido como la catástrofe, era un lugar donde los nazis encerraban a la raza inferior, en este caso los judíos, y los eliminaban. Bueno, para que haya una guerra, básicamente deben haber 2 o más equipos. En este caso tenemos 2 equipos, que uno se llama las potencias del eje, que está conformado por Japón, Alemania e Italia, y otro que son los aliados, que está conformado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Cabe aclarar que Italia, tiempo después, se cambió de bando. Bueno, todo empezó cuando Alemania empezó a invadir países como Polonia, seguido de 11 más, el 1 de septiembre de 1939. Queriendo ganar territorio que perdió en el Tratado de Versalles. Empezó un periodo de mucha tristeza y miedo. Terminó porque Polonia y Checoslovaquia se tomaron Berlín y pues porque Estados Unidos atacó a Japón con 2 bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki. En esta guerra el ganador fue Francia y Gran Bretaña. Bueno, algunas de las consecuencias de este conflicto fue la disminución de la población. Durante la guerra eliminaron a 50 millones de personas y llegaron a la conclusión de que había disminución de población. Otra de las consecuencias fue las recuperaciones económicas y reconstrucción. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy feo y temoroso que tuvo un gran impacto en la sociedad. Entonces, pues después de esta guerra, lo que tuvieron fue que empezar como a reconstruir todo esto que dejaron a un lado. Cambios culturales. Empezaron a monopolizar la moda y la cultura mundial.
el papel de la mujer y las minorías. Ya que las mujeres no tenían participación en esta guerra, lo que hicieron después de esto fue que empezaron a tener en cuenta mucho más a las mujeres en cada decisión que se iba a tomar. Finalmente, con todos estos hechos, podemos analizar que las diferencias no son una excusa para actuar en contra de los demás. Debemos aceptar a todos y siempre procurar por hacer el bien. Esperamos que hayan aprendido mucho y nos vemos en otra historia. Chao.